decir de dónde vienen, bueno, a nuestros hermanos de la iglesia de Atica, nos conocemos, el hermano Pedro, por aquí hay una persona, ajá, no sé si es ¿es de aquí de la ciudad de Puebla? Sí, sí. Ok, gracias. Allá atrás, Adrián y tu esposa, ¿verdad? Ok, bueno, creo que somos los demás de por acá. Entonces, pues, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida y quiero dar tiempo al pastor Rubén Cordero, que es el conferencista de esta tarde. Así es que, pues, escuchemos. Gracias. Siempre es un gusto poder compartir un poco de lo que sabemos con respecto a los asuntos o a los temas sociales, sobre todo porque hemos sentido en nuestro corazón que son temas a rescatar, temas que en ocasiones no son muy bien entendidos y que causan, por lo tanto, entonces, por la ignorancia de los mismos, muchos estropicios, muchos problemas con respecto a nuestras relaciones. En este día vamos a ver la segunda de las conferencias que tiene que ver con lo matrimonial. Y cuando estamos diciendo matrimonial, voy a volver a aclarar lo siguiente. Estamos hablando de que tenemos que reconocer a quienes viven juntos, aunque no tengan un papel de por medio o una acción de gracias. Esto se reconoce simplemente como matrimonio para que quede claro que es para todos y también para los que están siendo prospectos en un momento dado de estar verificando la posibilidad de que el día de mañana se puedan casar. Así que, bienvenidos. Vamos a tomar un tiempo de orar. Yo quiero poner en las manos de Dios este tiempo, si me permiten, y después comenzaremos con este tiempo particular de este tema que se llama Necesitándonos. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites estar en este lugar y deseamos con el corazón que hables muy hondamente a nuestras vidas. Te agradecemos por todas las posibilidades, porque tú planteas todos los tiempos, permite, Señor, que nosotros dispongamos de las vidas que tenemos, pero también, Señor, nos hablas al corazón por medio de tu palabra. Te pedimos que entonces esta no sea la excepción, sino que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, adelante, pasen por favor. En primer lugar quisiera yo dar lectura, si es que usted tiene una Biblia ahí a la mano, en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, donde voy a partir de algunos conceptos que van a ser necesarios que queden claros. Porque cuando vamos a hablar acerca de temas que tienen que ver con lo que está dispuesto desde lo eterno, es decir, el matrimonio es algo que Dios dispuso, no es un invento humano. Es algo que Dios dispuso para que nosotros viviéramos y por lo tanto Él mismo tiene las fórmulas para que se lleve correctamente a cabo. Así que por eso tenemos que vernos obligados a dar una revisión con respecto a lo que dice la palabra de Dios del matrimonio. Génesis capítulo 2, y voy a leer del versículo 18 al 24. Si usted tiene Biblia, sígame. Si no, entonces escuche lo que la palabra de Dios dice en esta versión internacional, por cierto. Dice así: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniendo nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Aquí está la historia que encontramos en el libro de Génesis, el primero de los libros de la Biblia, que nos habla muy adecuadamente acerca de los planes de Dios con respecto a este asunto del matrimonio. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en el matrimonio, casi siempre nos creemos, o perdónenme la expresión, nos tragamos esa mentira de lo que la publicidad nos ha hecho sentir o creer, aquello de los cuentos infantiles, en donde dice: se casaron y vivieron muy felices. Si sacáramos una encuesta de lo que realmente fue la vida después del matrimonio, diríamos muchos: eso no es tan cierto como se lee o como se escucha. Se cuenta una historia ficticia, por supuesto, en donde varios hombres llegaron al cielo
Y mientras San Pedro los estaba revisando, les dijo: por favor, voy a necesitar un poco de orden. Quiero que todos los hombres que fueron mandilones allá en la tierra se formen a mi lado izquierdo, y todos los hombres que fueron jefes de casa se formen a mi lado derecho. Así que dice esta historia que todos los hombres se formaron del lado izquierdo, excepto un chaparrito así, una cosita que Pedro, cuando revisó eso, le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Dice: bueno, lo que pasa es que mi mujer me dijo que me quedara de izquierda. Cuando nosotros estamos considerando este asunto de cómo debe ser el matrimonio, tenemos que volver a regresar a aquello que fue establecido de parte de Dios por medio de la Biblia. Alguien dijo de una manera muy cruel: la fantasía del noviazgo continúa en el matrimonio hasta que ya no se puede vivir. Es decir, seguimos siendo novios en el matrimonio, pero llega un momento en que ya estamos hartos, ya mejor nos descaramos, estas cosas se acaban. De tal manera que muchos, en la moda actual de la unión libre, ven la posibilidad de que si no resultan, inmediatamente escapan. Como si no fuera a haber problemas, ellos buscan la posibilidad de que todas las cosas a lo mejor tengan una segunda oportunidad. Van a existir los problemas. Eso es sin duda alguna una realidad. Ahora, cuando nosotros tratamos de escanear, de buscar en la palabra de Dios qué es lo que piensa Dios al respecto, alguna vez en Mateo capítulo 19 al Señor Jesús le plantearon este problema. Déjenme leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 8. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por los obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. La pregunta es: ¿y cómo fue al principio? ¿Cómo Dios planeó este asunto del matrimonio? Y aquí es donde quiero que nos internemos un poco al pensamiento de lo que encontramos en la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos siguiendo un poco los consejos humanos, pueden ayudar medianamente, si no es que empeorar las cosas, pero la verdad es que nosotros no somos los que inventaron esta relación matrimonial, sino que es Dios quien la dispone para los seres humanos. Tendríamos que regresar entonces al inicio de donde todo este sistema, donde todo este proyecto parte, que es de la palabra de Dios. Este tema se llama necesitándonos. Hay un problema cuando empezamos a pensar en divorcio. Pensamos que podemos estar solos, pensamos que no nos necesitamos, y la verdad es que vamos a ver por la palabra de Dios que tenemos cuando menos 5 razones por las cuales permanecer juntos. 5 razones, no una, no 2, 5 razones por las cuales Dios permitió que estuviéramos juntos en matrimonio, en relaciones duraderas. En primer lugar está la complementación. Es decir, cuando nosotros reconocemos que no estamos completos solos. Y tenemos que ser muy claros con el pensamiento que dice la Biblia. Necesitamos a los de nuestra propia especie. Fue curioso cuando estábamos leyendo en Génesis cómo el Señor le pone una tarea inocente, pero que tenía un alto significado. Pone a Adán a nombrar a todos los animales. Y fue pasando uno por uno: el elefante, la jirafa, el rinoceronte. Y fue viendo las características de cada uno de ellos. Y aunque en el mono de pronto pensó que pudiera haber un parentesco, la verdad es que dice que no encontró una ayuda adecuada. No había algo afín. No se entendían. No tenían una misma forma de ver la vida. No tenían una misma existencia. Y es que Dios, en un momento dado, al primer hombre de este planeta le hace ver que no es bueno que el hombre esté solo. Y tendríamos que decirlo también a la inversa. No es bueno que la mujer esté sola. No es el plan de Dios. Nosotros somos seres sociales. Cuando hablamos de que somos seres sociales, tenemos que reconocer que no estamos hechos para estar solos. Así que aquella idea del monje aislado,
aquella idea del eterno solitario, más bien viene como producto del fracaso social, pero no de un plan de Dios. Dios nos hizo para estar unidos. Es notorio cómo nosotros, cuando estamos en momentos de crisis, siempre buscamos la unión. Aún el más extremo de los emos, de estas personas que se niegan a tener una socialización adecuada, buscan a quienes se parecen a ellos. Y ahí tenemos a las famosas tribus urbanas. Los emos, los bonquetos, los patinetos y quién sabe cuáles otros más. Y nosotros también preguntamos, bueno, ¿y a qué cosa o a qué plan yo me puedo unir o a quién me parezco? La iglesia está destinada con una finalidad en donde se está demostrando en un momento dado que nosotros también pertenecemos a cierto movimiento o a ciertas personas que se parecen a nosotros. Así que cuando nosotros encontramos lo que Dios está tratando de hacer entender a Adán, nos damos cuenta que debemos nosotros reconocer que necesitamos compañía adecuada. Para tener relaciones, yo no puedo tener relaciones con este candado, porque es una cosa. Aunque quiera yo mucho los animales, no puedo tener una relación con un perro o con un gato, porque por mucho que me entiendan, no lograré tener una satisfacción total en cuanto a lo social. Para que haya afinidad debe de ser alguien como yo, alguien que sea, para empezar, humano. Y cuando vemos sembrados en la tierra, en este planeta, muchos humanos, es porque Dios entiende y diseña al ser humano para estar unidos. Cuando pasaron delante de Adán estos animales y no encontró en ninguno de ellos satisfacción, podemos decir entonces que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ni con ninguno de ellos tuvo afinidad. Alguien expresó en alguna ocasión, la soledad es la derrota de lo social. Creo que fue Octavio Paz. Y cuando nosotros estamos escuchando esto, que la soledad es la derrota de lo social, es que cuando nosotros vemos a personas que están viviendo solos o que están alejados de las demás personas, es porque definitivamente no alcanzaron a socializar ni a tener relaciones cercanas, de tal manera que se fueron aislando y de pronto se vuelven entes un poco extraños porque no compaginan con nadie. Nos olvidamos de una cosa: nos necesitamos. Mire, yo no sé qué también le caigo. No sé también qué también me cayera usted, pero hay una cosa seria, una cosa cierta: lo necesito ver. Necesito verlo. Necesito que nos reunamos, aún como extraños o como desconocidos. Necesito gente. Es bastante extraño cuando en tiempos de vacaciones uno anda caminando en la ciudad y no hay ni un alma. Hasta nosotros como que descansamos y decimos, ¡ay, qué padre está esto! Sí, pero la verdad es que de pronto nos gusta estar reunidos. Ahora que hay los grandes movimientos como el desfile del 5 de mayo, no nos importa el gentío, que queremos estar juntos. ¿Por qué no se va al otro lado? Así somos los seres humanos. Estábamos diseñados para juntarnos. De tal manera que entonces nosotros le damos la razón en ese momento a Dios con su proyecto de que no es bueno que el hombre ni la mujer esté solo. Cuando nosotros fracasamos con alguien, con la pareja, con un hombre o con una mujer, esto es muestra de que no podremos socializar con todos los demás. Cuando nosotros fracasamos en proyectos pequeños, es muy difícil que logremos tener proyectos grandes. Es decir, es muy difícil que logremos tener una socialización con más personas si no logramos entendernos en lo pequeño, entre dos personas, en una pareja o en una familia. Al final de la tarea, Adán seguramente pudo decir, no hay nadie como yo. Después de esta forma de ver a los animales, descuidar y ponerles nombre, él se dio cuenta, no hay nadie como yo, necesito complemento. Cuando hablamos de pareja, hablamos de que es el estado ideal del hombre y la mujer. Si usted está pensando que es mejor solo que mal acompañado, le puedo decir que es un error total, es un trágico error que puede generar el día de mañana las más tremendas de las crisis existenciales. En segundo lugar, el matrimonio fue dispuesto para que tuviéramos identificación. Cuando hablamos de identificación, sí, está usted pensando tal vez en esa tarjeta o del Seguro Social o del IFE, ahora del INE,
en donde dice que ustedes, en mi caso, Rubén Cordero Centeno, y que vivo en Segunda de Juárez, 1944, que tengo 45 años, ya estoy dando todos mis datos, pero eso me identifica que no soy otra persona. Pero para que nosotros sepamos quiénes somos, necesitamos la compañía de alguien. Es interesante lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14. Déjenme leerse. No formen yuca con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. Este pasaje ha sido muy mal utilizado por el pueblo cristiano, diciendo que supuestamente aquellos que asisten a una iglesia no se deben de juntar con los que no asisten a una iglesia. Yo conozco matrimonios en donde los dos asistían a la iglesia y son matrimonios trágicos. Espero que no me den más testimonio. Y conozco por el otro lado a personas en donde ni asistían a la iglesia o uno de ellos asistía a la iglesia, son matrimonios fabulosos. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? De que deben de tener afinidad, deben de tener identificación, deben tener cierto sentido para estar juntos. Identificación. Cuando nosotros nos juntamos con cierto grupo de personas, es porque algo nos llamó. Ahí si pudiéramos nosotros ver a los emos, ¿sí saben que son estos que se dejan el cabello sobre la frente y que, sobre todo sobre la mitad de la cara y que andan como tristes, nunca se ríen? Si usted verifica uno de esos grupos, aquí no va a haber alguien distinto, a lo mejor ni en su forma de vestir ni en su forma de actuar. Todos se parecen. Porque esa fue la forma en donde ellos se pudieron identificar y se quedaron entonces juntos. Aquí hace falta que nosotros nos demos cuenta que el matrimonio fue hecho con la intención de identificar a alguien como nosotros. Hace 3 semanas o 4 semanas que estábamos viendo el primer tema, estábamos diciendo que es responsabilidad de nosotros escoger a la pareja. Dios no la va a escoger, para que después no le eche la culpa. Dios, es que tú, la mujer que me diste, como pudo decir Adán con Eva, pues no había otra. La mujer que me diste me hizo el problema, no, la escogió usted. Así que el responsable es usted y no Dios. El responsable de rendir cuentas es usted. Pero de tal manera nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos la posibilidad de buscar, es porque cuando menos tiene que haber alguien que tenga afinidad. Sino que se parezca a nosotros, que tenga afinidad a nosotros. Cuando hablamos de afinidad, hablamos de cuando nosotros tenemos algo que puede ser igual o común, que podemos nosotros sobrellevar o incluso poner como un proyecto que funcione a la par. Cuando estamos hablando de esto, es que cuando alcanzamos a ver que en la palabra de Dios se empieza a mostrar algo interesante con respecto a lo que está sucediendo en este Génesis 2. Y voy a irnos nuevamente a la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Y cuando dice en el versículo 21 en adelante, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Tiene aquí algo muy interesante en el idioma original que podemos mostrar. Aquí encontramos algo interesante con la palabra varón y varona, o lo que es traducido como mujer o varón. La forma como nosotros lo leemos tal vez no se nota absolutamente nada, pero en el original, para definir al varón, se escribe ish. Cuando Adán está descubriendo a Eva, que se parece a él, que es afín a él, aunque no es igual a él dice: yo soy ish, porque deduce que ella es isha, tiene la misma raíz. Es decir, él se alcanza a dar cuenta que no es un gorila, se alcanza a dar cuenta que no es un elefante, que no es una jirafa, se da cuenta que es un varón, es ish, porque por ella, que se llama isha, es decir, ella lo lleva a comprender que no es un animal, es un ser humano. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Cuando nosotros encontramos a la persona con la que vamos a vivir con nuestra vida matrimonial, se espera que esa persona nos ayude a identificarnos a nosotros mismos. Este asunto de Facebook de pronto es
genera muchos temas y es para que tengamos muchísimas ilustraciones. Tengo que valerme de todo esto. Pero uno de los compañeros que tuvimos en el seminario, tristemente, él nos sorprendió a todos cuando puso que ya se había casado. Ya se había casado y fue sorpresivo porque creo que nadie de los que le conocemos nos habíamos enterado con anterioridad. Pero lo que puso a mí me hizo estremecer. Porque es un hombre que está buscando siempre metas muy altas, siempre de un pensamiento muy alto, muy empresarial, y de tal manera que cuando puso que se había casado, él enseguida puso, ahora sí, una más de mis metas se ha cumplido, seguiré buscando las demás. Y dije, no entendió lo que es el matrimonio. Porque aquí no se trata de que apoyen necesariamente a mi propio proyecto, sino que tenemos que encontrar que hay dos proyectos allí que se van a fundir. No se estaba identificando, estaba utilizando en este caso a la mujer solamente para su propio fin, para sus propias metas. Cuando hablamos de identificación, nosotros nos damos cuenta de que entonces estamos con alguien con quien podemos funcionar. Yo espero que en el caso de los matrimonios, si ha pasado mucho tiempo, poco tiempo, se acuerden en el momento de crisis de aquellas cosas que tuvieron afines en su momento. ¿Se acuerdan? A lo mejor fue la música, a lo mejor fueron los gustos, a lo mejor fue la iglesia, a lo mejor fue, yo no sé. Digo que ojalá y se acuerden, porque en el momento cuando viene la mayoría con problemas, porque ya se quieren divorciar, es porque están olvidando esto que los hizo juntarse y que les hizo reconocerse como diciendo, es contigo. No resultó con ella, ni con él, ni con fulano, ni con sultano, y vemos la analogía, no resultó con, perdónenme la expresión, con todos los animalitos anteriores, pero sí resultó con alguien. Y Adán exclama, está así. No era con ninguno de los otros seres, es solamente contigo. ¿Por qué? ¿Te pareces a mí? Me haces pensar en quién soy yo. Me haces reflexionar en quién soy yo, porque veo mi reflejo en ti. Y ella tiene que ver su reflejo en mí. Identificación, es de lo que estábamos hablando. Muchos matrimonios se arruinan por no saber identificarse. Es decir, por no alcanzar a definir quiénes son. Y miren lo trágico que a veces se hace, es que o el hombre o la mujer se anexa a la vida del hombre y pierde su propia identidad. La intención es que la identidad florezca, que se crezca, que se apuntale, que quede más clara. A mí me gusta cuando algunas parejas insisten en que la forma como vivían anteriormente sea la misma como van a seguir viviendo. Si, por ejemplo, trabajaban, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque no se trata de perder mi personalidad y como ahora ya tengo, dirían las mujeres, que me mantenga, pues yo pierdo mi personalidad y total, si me maltratan o me tratan bien, no importa. Y aquí es donde comienza el declive de las relaciones. Cuando no se logra una identificación plena de nuestra persona, cuando estamos con los demás. Eva, y este pensamiento no es mío, te lo tomo prestado. Eva no fue tomada de la cabeza de Adán para gobernarla, tampoco de los pies para pisotearla. Fue tomada de la costilla para indicar su igualdad y derechos, bajo su brazo para protegerla, junto al corazón para amar. ¿Por qué no tienes otro material? Nos podríamos poner a pensar. Si en el caso de Adán, dice la palabra del Señor, utilizó barro, ¿por qué no la mujer también barro utilizó? ¿Por qué necesariamente tuvo que haber sido una costilla? Es la gran pregunta. Porque Dios estaba esperando que se dieran cuenta que son lo mismo, que pueden identificarse entre ellos. Es el apoyo de la identidad unos con otros para que entonces ellos alcancen a definirse y crezcan como personas y por consecuencia como matrimonio. En tercer lugar está el asunto de la satisfacción. La satisfacción, ya hablamos de complementación, es decir, alguien que tiene esta vida en donde yo necesito a alguien que me ayude a identificarse, pero en tercer lugar, cuando hablamos de la satisfacción, es porque tendremos que reconocer la necesidad del esposo o la esposa cuando dice el Señor, voy a hacerle una ayuda adecuada. Satisfacción. Estamos diciendo desde el inicio que Dios mismo ideó y formó
el asunto del matrimonio. Pero aquí es interesante ver cómo Dios idea y también forma a la mujer. Y la pone seguramente con características en donde el gusto del hombre definitivamente era el adecuado. Porque lo que buscaba Dios con esta mujer era que llenara la satisfacción de Adán con Eva, y Eva encontrara satisfacción en Adán. Nuestra esposa o nuestro esposo, o la pareja que tendremos el día de mañana, será el resultado bien planeado de Dios para nosotros. Con esto vuelvo a reiterar, no quiere decir que necesariamente Dios escogió a alguien y nosotros tenemos que buscarlo o buscarla a ciegas, sino que toda aquella persona que veamos como ideal y que analizando podamos ver que se complementa a nosotros y que podamos nosotros hablar acerca de identificación, en este momento nosotros lleguemos a la conclusión de que esta persona es el plan de Dios para nuestra vida, porque Dios mismo está planeando. Yo creo que de todos los que estamos aquí no podríamos decir que a alguno de nosotros, alguno de los que están aquí, Dios no lo planeó o Dios no lo formó. ¿Estamos de acuerdo? A todos Dios nos formó, a todos Dios nos planeó. Había un debate terrible en el siglo XVIII y XIX con respecto a los esclavos. Las comunidades británicas, holandesas, decían que no, que aquellos que eran considerados o eran de raza negra, de raza oscura, no eran hijos de Dios. Hoy sabemos perfectamente que son formación de Dios, de tal manera que entonces son ellos candidatos o candidatas para que nosotros alcancemos a ver en ellos el modelo ideal de lo que Dios hizo para nosotros en nuestra plena satisfacción. Ahora, cuando seguimos nosotros analizando el Génesis, vamos a ver cómo en el Edén hubo problemas. ¿Se acuerdan? La historia nos revela en la palabra de Dios que más adelante, después de no sé cuánto tiempo, dice que la historia de pronto como que se volvió un poco adversa, un poco difícil. En un momento dado, Eva está caminando sola en el huerto del Edén y da oportunidad a que el enemigo, nos dice la palabra de Dios, que la serpiente llegara y platicara con él. Hasta aquí me lo entendés. La pregunta es, ¿y qué hacía Eva sola? ¿Dónde estaba Adán? Y a pesar de que aparentemente los dos funcionarían perfectamente, porque estaban hechos el uno para el otro, encontramos que ellos, sin embargo, no tenían satisfacción el uno en el otro. ¿Qué no funcionaría? Miren, no te cuiden. Yo no sé si sería el asunto de la plática, no sé si sería el asunto de lo sexual, no sé si sería el asunto de los amigos. No había amigos. No sé qué asunto sería, pero lo que sí es cierto es que estaban insatisfechos. Y entonces se dieron su vacación, no sé por cuánto tiempo, unas cuantas horas, y yo andaba caminando por allí, en lo que Adán no sé dónde estaba. Aquí nos damos cuenta de algo que es muy importante analizar. A veces estamos esperando que Dios resuelva todos nuestros problemas, pero debemos recordar una cosa. Las relaciones que tenemos son voluntarias, no voluntarias. Es decir, a pesar de que Adán y Eva estaban hechos el uno para el otro, fabricados perfectamente, yo me pongo a pensar qué tipo de personas eran. No lo sé, pero sin ningún defecto, tal vez como usted y yo tenemos. No tenían ningún defecto de fabricación. Estaban perfectos. A pesar de eso, no estaba resuelto. El matrimonio no estaba resuelto. Y aquí es donde yo digo, ¿ya ven? Ya ven cómo entonces esto no se trata de lo que Dios haga, sino de lo que nosotros estamos responsabilizados a hacer. Adán y Eva eran responsables porque esa relación no era obligatoria, era voluntaria. Tenían que querer estar juntos, pero de pronto parece que están insatisfechos y entonces ellos no entendieron que debían aprender a vivir juntos. Muchos, cuando se están quejando del matrimonio, del esposo o de la esposa, dicen, es que me equivoqué, no fue mi pareja ideal. Y hace un mes creo que decíamos que no existe la pareja ideal. Nosotros hacemos la pareja ideal. Nosotros nos dedicamos a trabajar en nuestra persona y la otra persona en su persona y convertimos el matrimonio en un asunto de pareja ideal.
Cuando nos damos cuenta de esto, entonces tenemos que darnos cuenta también de que mi pareja fue hecha para que me satisfaga. Es triste a veces reconocer cómo el hombre o la mujer está buscando satisfacciones en otro lado. Y antes de que vaya su mente a caminar más allá, a lo mejor en otro hogar, con otro hombre o con otra mujer, a lo mejor simplemente está buscándolo en el trabajo. Increíble. Pero hay personas que se meten y se sumen en el trabajo con tal de no regresar a la casa porque no encuentran satisfacción. O en los amigos, o en algún hobby, en algún entretenimiento, en cualquier cosa, pero con tal de no llegar a la casa porque no encuentro satisfacción. Si tuviéramos nosotros que emplearnos para trabajar en nuestro matrimonio, tendríamos que reconocer una cosa. Lo que debemos de buscar es estar satisfechos con él o con ella. Y eso solamente se logra estando juntos. Estando juntos. Adán y Eva parece que iban a tener todas las ventajas del mundo y lo echaron a perder. Y la historia se deteriora precisamente de esta desunión. La desunión tan tremenda que tiene esta primera pareja que nos narra la palabra de Dios. Tengo que reconocer que estoy incompleto sin mi pareja. Porque cuando nosotros reconocemos que necesito a la otra persona para estar completo, es el inicio de las buenas relaciones. Alguien dijo, porque necesito de él o porque necesito de ella, la cuido o lo cuido. A veces nosotros perdemos un poco esta perspectiva. Ay, total, son intercambiables, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha tocado estar con tu esposa? A lo mejor sería bueno e interesante levantar la encuesta. ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? Créalo que iniciar una nueva relación no va a ser así de fácil. Después de 5 o 10 años de experiencia. Ya tenemos grandes ventajas. De tal manera que cuando yo empiezo a analizar eso, ojo, cuídenlo. Porque no es nada fácil encontrar satisfacción en alguien. Cuarto lugar, ¿para qué está dispuesto el matrimonio? Para un asunto también de maduración. Maduración personal, maduración como persona. Después de lo anterior, de que nosotros podemos conocer a la persona y podemos identificarnos, tenemos que darnos cuenta que también necesitamos una familia propia. Una familia propia. Aquí la palabra de Dios se vuelve interesante. En el versículo 24 de Génesis 2 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Aquí no voy a hablar acerca de que es necesario que nosotros le demos el portazo al papá y a la mamá y nunca más los volvamos a ver. No está hablando de eso. Al contrario, la palabra de Dios nos habla de que honremos a los padres con el cuidado, con el sustento, con lo que necesiten el día de mañana. No está hablando entonces de desecharlos. Está hablando de que no se entrometan en la nueva familia. Y aquí es interesante los verbos que utiliza Génesis. Otra vez, yéndonos a las palabras originales, la palabra deja o dejará a su padre y a su madre. Esa palabra dejará es azar, que significa renunciar, no permitir. Cuando dice deja, va a ser el punto en donde mamá, papá, nos seguimos amando, pero de esta pared para aquí, que es mi matrimonio, no puedes interferir. No voy a permitir que vengan tus historias, ni tus frustraciones, ni tus complejos, ni tus deshonestidades, o también tus victorias, porque de aquí en adelante esto es nuevo. Nuevo proyecto. Aquí no vale la experiencia acumulada de otras personas. Es absolutamente nuevo. De tal manera que entonces, cuando está diciendo la palabra de Dios, dejará, es porque está marcando algo que es importante que nosotros tomemos en consideración. Nueva familia solamente son dos. Hasta quien dijo que esa palabra casados es casa de dos. ¿Será cierto? No lo sé. Pero solamente los interesados son los que disponen entonces de la historia de ese hogar. En segundo lugar, cuando hablamos de ahora, de se unirá a su mujer, aquí hay una palabra muy poderosa que es tabak. A lo mejor usted y yo diremos, qué bonito se oye tabak. Esta palabra significa pegamento.
Es un pegamento poderoso. De tal manera que cuando usted ha dejado establecidos los límites con la familia paterna y materna de él y de ella, se una exclusivamente en ese plan de dos, de una forma que sea el momento de querer desprenderse, inclusive salgan entonces en problemas de la vida. ¿Ha visto usted cuando pega algo muy fuerte de dos partes? Cuando está bien pegado, inclusive hay partes que se quedan de un lado, ¿se fija? Eso es precisamente lo que pasa en el matrimonio. Nadie sale bien librado. Jamás nadie saldrá bien librado. Se quedan partes, no partes económicas ni partes materiales, aunque también se quedan partes de nuestro corazón, parte de nuestros anhelos, parte de nuestra estructura, de nuestro ser, porque estábamos unidos. Y es interesante que cuando se está utilizando este verbo, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, habla de la relación sexual. Algo que no podíamos tener con papá y con mamá. Es único. Papá y mamá tuvieron sus propias relaciones. Usted con su nueva pareja o con su pareja tiene una. Aquí es donde se vuelve incongruente. ¿Y por qué tendrían que entrometerse los de la familia anterior en la familia nueva si no puede haber ese pegamento de la sexualidad? A veces hay gente que dice, con respecto al asunto de la interferencia, yo conocí antes a madre. Ya la volamos. Definitivamente no es algo que está funcionando. Nunca habrá una unidad tal, aunque el amor de madre y de padre sea maravilloso, nunca se igualará a la relación por excelencia. Y escuche bien esto con cuidado. Jamás se igualará en alcance, en proporción, en perfección una relación entre padre e hijo, madre e hijo, con el asunto de esposo y esposa. Jamás, porque no podrá haber relación ni con su hijo, porque esto es definitivamente algo aberrante. Jamás. ¿Por qué Dios dispuso entonces que el matrimonio fuera la célula social? Esta serie de conferencias precisamente se llaman así, matrimonio, célula social. Porque cuando nosotros rescatamos la célula social, que es el matrimonio, rescatamos a la sociedad. Miren, hoy sigue habiendo buenos padres y madres y buenos hijos e hijas. ¿Estamos de acuerdo o no? Creo que sí. Hay buenos hijos y buenas. Pero nuestra sociedad se sigue deteriorando. ¿Por qué? Porque lo que realmente está mal es el matrimonio. Es importante que usted y yo tengamos una relación con los padres, pero la verdad es que lo que sostiene a la sociedad es el matrimonio, no otro tipo de pareja. Dios ha sido dispuesto. De tal manera que entonces cuando nosotros estamos hablando de este fundirse en un solo ser, estamos hablando de un paso hacia la madurez que incluye la responsabilización de la persona. Aquí vale la pena aclarar los pasos de maduración que nosotros como humanos tenemos que hacer. Y eso tiene que quedar bien claro en su mente y en su corazón, para que si se le olvida toda la conferencia, cuando menos esto lo pueda tener muy claro. Nosotros los seres humanos estamos hechos en 3 etapas, para madurar en 3 etapas. La primera de ellas la encontramos desde la infancia muy pequeña, cuando nosotros llegamos a este mundo, en donde nosotros necesitamos ser atendidos. Y el llorar del bebé es: ¡hey, atiéndanme! ¡Hey, tengo hambre! ¡Hey, necesito que me cambien! Yo. Después siguen creciendo un poco más y creen que cambia un poco. No cambia. Necesito para divertirme. Necesito que me den esto. Necesito que me den lo otro. Siguen pensando en yo. Pero cuando llegamos al punto de la pareja, se espera que esa primera parte egoísta se acabe para empezar a pensar en el otro. Maduración. Es decir, ahora ya no puedo pensar en mí mismo, ahora pienso también en ella, o las mujeres piensan en él. Las cosas que hago, tengo que pensarlas así de esta manera. Porque si nosotros insistimos en llegar como niños berrinchudos al matrimonio y decir: es que yo lo que yo quiero es que tú te comportes conmigo como mujer, o que hagas lo que yo quiero, entonces el matrimonio va a tronar. ¿Por qué? Porque estamos casados con un niño o con una niña.
Eso no funciona. Tiene que madurar. Debe de dejar de pensar en sí mismo para pensar en la otra persona. De tal manera que entonces queda claro que en el momento cuando nosotros, acostumbradísimos a nuestros padres nos resolvían todo. Todo era maravilloso. No me preocupaba por nada. Si me quedaba sin dinero, inclusive ya estando maduro y estando trabajando, pues mis papás me sacaban adelante, tampoco no. Pero cuando yo comencé la nueva familia, pues ahora eres tú. Ahora tú tienes que arreglarte las cosas. Es tu responsabilidad. Es el segundo paso a la madurez, porque el tercer paso a la madurez es cuando llegan los niños. Y ya no pensamos ni en él ni en ella, sino en ellos. Ya se acabó el asunto de, es que yo pienso en ti, mira, mía, y te amo tanto. Qué bueno que la amen. Pero si sus hijos le están jalando el saco porque quieren comer, olvídese de lo que hace. Tiene que atenderlos a ellos. Ahora los dos en un equipo tienen que funcionar para los demás. Etapas de madurez. Comencé yo a pedir y ahora como maduro yo te atiendo a ti. La siguiente generación. La gran tragedia de la sociedad. Estamos llenos de gente inmadura. Gente inmadura en la sociedad que vive quejándose todo el tiempo sin hacer absolutamente nada. Gente inmadura que está dentro del matrimonio que sigue exigiendo que él no está feliz cuando que debería de hacer feliz a su pareja. Gente egoísta, gente inmadura. Cuando nosotros hablamos entonces de maduración, es porque Dios está disponiendo que al momento de separarnos de la antigua familia, mi familia antigua se apellidaba Cordero Centeno, y en el año 2001, ¿verdad? 2000, en el año 2000, cambió el nombre, cambió el apellido, y ya se apellida ahora Cordero García. A pesar de que yo sigo teniendo los apellidos Cordero Centeno, mi familia ya no es esa. Mi familia es Cordero García. De tal manera que entonces dio un paso rumbo a la maduración. Hay quienes se quedan en el yo y por eso fracasan sus relaciones. ¿Ya contó bien? Llevamos 4. La primera de ellas fue la complementación. No podemos estar solos, no debemos estar solos. Segundo, identificación. Cuando yo me entero quién soy yo con la persona o por la persona, y podemos engañar a nosotros mismos. Diciendo, soy tan maravilloso, soy tan genial, y de pronto volteo con mi esposa y se me queda bien y dice, no soy eso, ¿verdad? No, ya me acordé que tú me conoces bien. Nos ubica, eso estamos hablando de identificación. Tercer lugar, satisfacción. Cuando yo no necesito buscar ni en lo laboral, ni en lo profesional, ni en ninguna otra cosa, ni tampoco, escuche bien, qué bueno que lo voy a decir, ni tampoco en el asunto de paternidad o maternidad. Si usted, esposa, o usted, esposo, tienen mayor satisfacción como padres que como esposos, hay un peligro, va a tornar su matrimonio. No tiene futuro su matrimonio. La satisfacción principal debe de ser en su matrimonio. En cuarto lugar dijimos el asunto de maduración, porque cambiamos los roles y vamos avanzando sobre algo ideal. Y en quinto lugar hablaremos de la edificación, cuando ya hemos puesto los cimientos y comenzamos a construir nuevas historias, nuevas familias, nuevas oportunidades. En el Salmo 127, versículo 1, es un pasaje, por cierto, muy conocido, dice lo siguiente: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Si Dios no está de por medio, aquí el gran problema de todo lo que acabamos de hablar es que se vendrá abajo irremediablemente. A veces es difícil hablar de estos temas, tratando de evadir supuestamente aquello que no quiere ser tan escuchado y que a veces nosotros encajolamos en el término religioso. Pero también es un crimen si no decimos que si Dios no está de por medio en una relación familiar, no va a funcionar. Podremos engañar, podremos inventar muchas cosas, pero Dios es el que edifica el matrimonio. Y esto lo tenemos que dejar muy claro, porque en medio de las relaciones matrimoniales, el asunto de que Dios esté de por medio no es una opción, es una necesidad. Nosotros tenemos que estar
permitiendo que Dios edifique nuestros hogares, porque de otra manera nosotros podremos desviarnos en un momento dado de los puntos que acabamos de mencionar. De pronto pensaremos que no encontramos más satisfacción en mi esposa porque estoy viviendo lejos de la voluntad de Dios, o estoy pensando en alguna situación que no tiene que ver con el plan de Dios y empiezo a buscar en otros lados. O tal vez estoy pensando, es que no me siento tan satisfecho, tan complementado con mi esposa, que entonces me busco. O peor aún, tal vez lo que está sucediendo en un momento dado es que yo empiezo a darme cuenta de que no estoy caminando rumbo a la maduración, y entonces, como estoy tan desanimado, dejo que mis berrinches y mi propio ego gane, de tal manera que entonces todo se viene abajo. Es decir, aún sabiendo lo anterior, no hay garantía si Dios no está de acuerdo. Dios es el que edifica la casa. Dios es el que edifica el hogar. Y por omitir esta realidad, muchas parejas están separándose sin deber considerar. Y es lamentable. Lamentable a veces las historias en donde a veces ya no hay remedio. Y hasta es recomendable. Yo lo he hecho. Decía a alguna persona o a una pareja, lo mejor es separarse. Porque ustedes simplemente ya no tienen. Ahí es donde nuevamente el pasaje que leímos al principio, cuando dice Jesús, a Moisés permitió que se divorciaran, porque son necios. Llega el momento que Dios mismo dice, no es el plan, pero tampoco se van a matar ustedes con esa forma. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, no es un juego, es un trabajo. Es trabajo de todos. Es trabajo consciente, con grandes ganancias, pero al fin y al cabo es un asunto de esfuerzo, de cuidados. Si estábamos pensando que a partir del matrimonio todas las cosas empezarían a surgir maravillosamente, estamos equivocados. Estamos plenamente en un error que nos va a llevar desafortunadamente al declive y al término de todas las relaciones. Y todo aquello que fue sembrado en un momento dado como un cuento rosa, porque seguramente usted tiene historias de esas. El primer beso con su esposo, su esposa, cuando novios y cuando esposos. El primer acercamiento, el primer abrazo, lo que hasta el aroma nos llega en nuestros recuerdos de wow, eso fue sensacional. Perdónenme la expresión, la primera relación. Todo eso tan maravilloso. Y puede terminar en el bote de la basura por no cuidar de Dios o no permitir que Dios esté en el mundo. Asunto de trabajo, asunto de esperar. Tenemos que reconocernos como necesitados. Lejos de seguirnos engañando a nosotros mismos, puedo solo. Mejor solo que mal acompañado. No se engañe. La necesita. Lo necesita. No se engañe. Lo necesita. Porque la verdad es que han trabajado durante tanto tiempo en esta relación que nunca será igual con nosotros. No va a ser igual. Fracasaremos. Mejor vale que nosotros luchemos por esta oportunidad. Quisiera yo dejar un tiempo para alguna pregunta o para algún comentario. Siempre es bueno, es nutriente escuchar a lo mejor algún otro punto de vista que pudiéramos nosotros ayudar. Antes de esto quisiera yo anunciar, aún faltan 2 conferencias, así que si algunas de las preguntas no las resuelvo totalmente es porque voy a guardar un poco el tema para desarrollarlo posteriormente y quede de manera mejor entendida. Faltan 2 temas que tienen que ver, ya no me acuerdo cuáles son, es el pacto matrimonial, y esto va a ser muy interesante porque a veces nosotros pensamos que es un trato matrimonial, el trato se acaba. Un trato entre 2 personas, llega un momento en que, se rescinde el contrato, se acabó, cada quien para su lugar. Es un pacto delante de Dios. Y en segundo lugar, la última de las conferencias es el peligro de la infidelidad. Y estamos hablando no de peligros morales solamente, no de peligros físicos inclusive, cuando hablamos de las enfermedades que esto puede ocasionar. Que no es un cuento, es un asunto bastante crítico que a veces se pierde. Pero ahora sí, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto? Una queja. Testimonio no, porque luego. Algo que a lo mejor quede allí, que sea necesario considerar o que no hayamos entendido adecuadamente. ¿No? Sí, adelante, mi hermano Tony. Le hago una pregunta. Yo sentí la opción tuya ahorita es de compromiso siempre del hombre, la mentalidad de compromiso del hombre. Hablo porque hablaste en términos, no, y en primera persona, ¿sí? Por eso, o sea, es razón que dicen que es verdad, porque todo es de los dos, o sea, el compromiso debe ser de los dos, y en el sentido de que no tengamos miedo, aquí viene a decir que Dios es el hombre. ¿Por qué? Y de la mujer. Y de la mujer. Y en el sentido de que a veces podemos separar que Dios debe vivir en el matrimonio que estamos perfectos. Y a veces decimos, no, eso no va a ser. Siempre va a ser Dios. Siempre se ahí. Porque cuando Él no está, no es que sean los problemas más grandes, es que no vamos a ver cómo. Muy bien, sí, vale la pena. Si yo omití, de verdad, si omití a lo mejor es decir hombre, mujer, obviamente estamos hablando de la responsabilidad del varón, pero también de la mujer, al por igual. No podemos nosotros esperar que solamente una de las partes sea responsable, al final los dos serán responsables de este asunto. Hay otro tema adjunto que después podemos desarrollar, que habla un poco de los roles en el matrimonio. Esto lo toco en otra conferencia que tiene que ver con los varones y con las mujeres, el asunto del sometimiento, que a veces es muy malentendido, que tiene que ver con a qué me dedico yo o qué tengo yo que hacer de mi parte en el matrimonio y qué tiene que hacer ella. Ese es otro tema aparte que en su momento podremos en un futuro discutir, pero sí vale la pena que nosotros quedemos claros con respecto a que las responsabilidades son compartidas, son de los dos. No podemos solamente decir como Adán cuando estaba siendo cuestionado por Dios, ¿qué has hecho? Y él dijo, pues la mujer que me diste, era su responsabilidad también. Entonces no podemos nosotros evadir esta situación. Gracias, mi hermano Tony, por la aclaración. ¿Algo más? ¿Algo que pudiéramos nosotros considerar? Creo que no. Bueno, yo quiero invitarles, estoy pensando que la próxima actividad, la siguiente conferencia la pudiéramos realizar el próximo 31 de mayo a las 6 de la tarde. Espero que usted tenga esa posibilidad de asistir. Es decir, dentro de 2 semanas. El próximo domingo no sería hasta dentro de 15 días a las 6 de la tarde la tercera de las conferencias. Le recomiendo que venga. Cada una de ellas tiene siempre algo particularmente importante, algo que es esencial para nuestros matrimonios, pero sobre todo estas dos últimas yo podría decir que son las más críticas. Es decir, cuando nosotros ya reconocemos que el agua nos está llegando hasta el cuello, que estamos ya viviendo o sufriendo inclusive la relación, hace falta que nosotros consideremos estos dos últimos temas. Yo sí se lo recomiendo. Así que el próximo 31 de mayo a las 6 de la tarde, en este mismo lugar, les invitamos a que puedan estar también en esta tercera conferencia que esperamos pueda ser de beneficio. Yo quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos y con esto vamos a terminar. Por supuesto, nosotros creemos que Dios es el que hace las cosas y hace posibles todas las cosas. Solamente basta que nosotros les pidamos. Yo quiero invitarles a que me acompañen en esta oración, cerrando sus ojos y orando a Dios. Gracias te damos hoy, Dios, porque es maravilloso saber que tú has dispuesto muchas fórmulas, muchas maneras para que nuestros matrimonios tengan futuro. Gracias te damos porque hoy nos podemos desesperanzarnos y sentirnos con falsas ideas, Señor, sentirnos desesperanzados de que no hay remedio, cuando tú has dispuesto, Señor, un plan maravilloso para que todo esto tenga futuro. Te pido por los matrimonios que están acá.
Porque tú permitas, Señor, que si hay problemas, antes exista la conciencia de que tú estás en medio de ellos y puedes ayudarlos. Te ruego, Señor, por ellos y por sus problemas. Te ruego por los que se van a casar, por los que están pensando en formar relaciones duraderas, para que tú permitas que abran sus ojos y su entendimiento y entonces entiendan qué es lo que esperas tú de ellos en estas relaciones. Te agradezco, Señor, por todos nosotros. Te agradecemos por este tema, porque viene de ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tenemos algo para compartir, ¿verdad? Algo para... Espero que esta